Bien, mis hermanos, continuamos en esta noche con el estudio de las doctrinas de la gracia. Y hemos dicho que estas 5 doctrinas son el antiguo evangelio o el evangelio verdadero, porque nos muestra a la luz de la lógica y de manera recurrente en la escritura qué hace la gracia de Dios en cualquiera que ha sido bañado y revestido por esa gracia. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 4 que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que son 5 doctrinas, ya hemos trasegado en la primera, que corresponde a la depravación total del hombre. Y hoy entramos a la segunda doctrina, que corresponde a la elección libre, soberana e incondicional de Dios. La elección libre, soberana e incondicional de Dios. Antes de poder esgrimir el texto de Hechos capítulo 13, versículo 48, quisiera que meditáramos en esos términos. ¿Qué significa la elección? ¿Y desde cuándo es esa elección? ¿Qué significa que es soberana? ¿Qué significa que es incondicional? ¿Qué significa que es libre? Y lo primero que vamos a decir, que la elección es un acto por el cual Dios, desde la eternidad, sin que ustedes y yo hubiésemos nacido, Dios ya había trazado un plan sobre nuestra vida. Para todos aquellos que han creído, para aquellos que han puesto su confianza en la progresión histórica de su vida, han puesto su confianza en Jesús, es porque Dios había trazado un plan. Eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Elegir es el término que se usa y que está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y antes de mencionar estos términos, debo decir que para que una doctrina sea recurrente en toda la Escritura y se convalide como una doctrina misma o en sí misma, no solo puede estar en una parte de la Biblia, tiene que estar en toda la Escritura, de forma reiterativa, de forma recurrente. Así que cuando hablamos de que Dios elige, es porque Dios elige y lo hace de manera soberana. ¿Qué significa la soberanía de Dios? ¿O qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios tiene todo poder, tiene toda autoridad y tiene todo control absoluto sobre la creación, sobre sus criaturas, sobre todo el universo. Dios tiene control. Eso significa que Dios controla todas las leyes. Todas las leyes fueron creadas por Dios. En alguna ocasión me preguntaban que quién era el padre de la gravedad en la universidad. Obviamente quien descubre la gravedad en términos científicos es Isaac Newton, que por cierto era un creyente. Pero él no es el padre de la gravedad. El padre de la gravedad es Dios mismo, porque Él la creó. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que todas las leyes Él las creó, que Él sostiene el universo, que Él sostiene los eventos, los controla, sin importar qué tan aleatorios o qué tan circunstancialmente se den. Creemos que Dios es Señor de la historia. Creemos que Dios es Señor de las artes. Creemos que Dios es Señor de toda ciencia. Creemos que Dios es Señor de toda sabiduría. Creemos que Dios está por encima de todo, que Él no tiene límite alguno, que trasciende el mismo universo. Y eso nos habla de que la soberanía de Dios es la ejecución misma de su supremacía. Él es el supremo, Él es el grande. En el libro del Éxodo se le conoce como el Shaddai, el Altísimo, el Elión, el que está más alto que todas las cosas. Ese es el Dios al cual ustedes y yo le servimos. Pero es el mismo que traza un plan, que es soberano y que lo hace de manera libre. ¿Qué significa de manera libre?
que Él no está condicionado por ninguna criatura, que Él no está condicionado o supeditado a lo que sus criaturas le puedan decir. A ese atributo libre se le llama la aceidad de Dios, que significa que Dios no depende de sus criaturas, que es libre de todo parámetro, es autoexistente en sí mismo. Dios existe por sí mismo, no depende de ninguna causa externa, ni para su existencia, ni para vivir. Esto nos resalta que Dios es libre. Y quisiera que sobre eso meditáramos en una expresión que se usa mucho en las iglesias cristianas. ¿Han escuchado usted la frase cuando dice, dele permiso a Dios, dele libertad al Espíritu Santo? ¿La han escuchado ustedes? ¿Ustedes creen que la criatura le da permiso a Dios? Cuando dicen, dele libertad al Espíritu, ¿es que acaso yo puedo decirle a Dios? Eso es atentar contra el carácter mismo de Dios. Cuando nosotros decimos o decretamos, el único que decreta es Dios. Nosotros en ese sentido rayamos en casi la blasfemia. Cuando decimos que Dios es libre, significa que todas sus criaturas se someten a su señorío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Yo soy la criatura, Él es el creador. Dios es espíritu, Él es grande, majestuoso, pero yo me someto a Él. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Dios es soberano, que Dios es libre, significa que Él tiene control sobre todas las cosas. Pero adicional a esto, cuando hablamos de la elección libre, soberana e incondicional, significa que en la criatura no hay nada que pueda ser atractivo para Dios. O sea, en mí no hay nada que llame la atención de Dios. Por eso es incondicional. Cuando hablamos de que Dios es incondicional, significa que ninguna de sus criaturas le pone condiciones al Creador. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. Cuando el Señor Jesucristo, ya sobre el final de su ministerio, y pide un asno, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y tomen ese asno. Y si alguien le pregunta, ¿qué deben decir? Dígale que el Señor lo necesita. Dios es soberano, Dios es libre e incondicional. Ahora pregúntate, ¿tú qué hiciste para ser salvo? Miremos entonces el texto de esta noche. Antes quisiera mostrarle unos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 4:37. Deuteronomio 4:37 dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Hay dos palabras que se subrayan para hablar de la elección de Dios. El primero es amor. El amor de Dios está ligado con la elección de Dios. De hoy en 8 días estaremos viendo la expresión: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ese es el tema del otro sermón en la otra, de hoy en 8 días. Y ahí encontramos la expresión él amó. En Oseas 13:5 dice, y te conocí en el desierto, en tierra seca. O en Amós 3:2 que dice, a vosotros solamente he conocido. Y la pregunta es, ¿y es que no había más pueblos para amar? ¿No había más pueblos para escoger? El texto de Amós es contundente, dice, a vosotros solamente he conocido. A Israel le dice, yo a ustedes los escogí. Y no estaban los egipcios en esa época. ¿Por qué no llamó a los egipcios? A todos. Y eso me habla del plan selectivo de Dios. ¿Por qué Dios llama a un hombre como Noé? ¿Acaso no habían más en ese momento? Eso es elección. ¿Por qué Dios llamó a un hombre como Abraham? ¿Y por qué Abraham? Porque así Él trazó sobre la vida de Abraham.
o de Isaac. En el tema que estamos viendo, ¿quién era más buena gente, Esaú o Jacob? Si han leído la historia, de hecho la estamos leyendo en los tiempos de oración. A mi parecer, a mi manera, Esaú era más buena gente que Jacob. ¿Pero a quién amó? A Jacob. Jacob era el tramposo, él era el engañador, el timador, el usurpador. Pero Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Por qué Dios llama a David? De hecho, en la casa de Isaí, ¿cuál fue el recorrido? ¿Qué decía Samuel? Ese tiene el prototipo. Es tan alto como Saúl. Y comenzó a mirar y dijo, no, pero no son estos. ¿Quién es? Hasta que un muchachito de 14 años que estaba por allá cuidando las ovejas, hasta que Isaí le dice, es que tengo, mi otro hijo está cuidando las ovejas. O sea, eso es elección del Señor. O Salomón, el hijo de Betsabé. Con esa introducción, entonces, miremos el siguiente texto. Hechos 13, versículos 48. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Leámoslo todos al tiempo, en la Reina Valera. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que están ordenados para vida eterna. Medítelo, considérelo a los hermanos que están en casa. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. Ese todos es un adverbio de cantidad. ¿Quiénes van a querer al Señor? Todos los que están escogidos u ordenados para salvación. Todos los que están ordenados para vida eterna van a creer. No se va a perder ninguno. Nadie los va a arrebatar de la mano del Padre. Nadie los va a arrebatar de la mano del Hijo. Porque están doblemente asegurados. A veces en las iglesias se le da más potestad al diablo que a la misma grandeza de Cristo. Y yo he escuchado en iglesias cristianas donde dicen el diablo le está quitando las almas a Dios. Hermanos, la Biblia nos dice que el diablo es criatura de Dios. El gran reformador Martín Lutero decía que el diablo no es más que el perro con bozal. Y el cordón lo tiene Dios. Cuando la Biblia nos muestra citas como esta, yo debo meditar y considerar. Y quiero en 3 puntos en esta noche esgrimir para ustedes este versículo. Número 1, los escogidos de Dios oyen sus palabras. Eso dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi Dios. Aquellos quienes están ordenados para vida eterna, aquellos quienes están llamados al plan selectivo de Dios, oirán la voz del pastor, oirán la voz del Señor y le seguirán. Lucas nos está indicando acerca del primer viaje misionero. Los misioneros son aquí Pablo y Bernabé y están predicando a los gentiles, están llevando el mensaje. De hecho, aquí se encuentra una puja porque ellos en Panfilia están predicando a los judíos, pero ellos no creen, como lo dice el versículo 46 de Hechos 13. Dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra.
¿Por qué no creen? ¿Por qué estos que escuchan el mensaje de primera mano no creen? No están ordenados para salvación. No están ordenados para vida eterna. Alguien a quien Dios escoge recibe la palabra con gozo. Es lo que nos dice el texto. Los gentiles oyendo. Ese es un verbo que se repite en todo el Antiguo Testamento, alrededor de unas 760 veces. Oír. Es un verbo. El hebreo es shema, que significa oír para hacer. El texto nos dice los gentiles oyendo. ¿Y la fe viene por el oír? ¿No les parece extraño eso? Que la fe es el resultado de oír. No se tiene fe para oír, sino que por oír es que se tiene fe, al revés. Los gentiles oyendo. ¿Y cómo recibieron eso que escuchaban? Se regocijaban. Es decir, no escucharon con escepticismo, no escucharon con indiferencia, sino lo hicieron con alegría, con gozo. Oyendo esto, se regocijaban. Queridos hermanos, amados hermanos, querida iglesia, el que es escogido de Dios, el que es ordenado para vida eterna, ama la palabra, la recibe con gozo, disfruta la palabra de Dios, la recibe con gozo, con alegría. Pero ¿cómo hicieron los judíos que escucharon en Panfilia a Pablo y a Bernabé? ¿Qué hicieron con lo que escucharon? No nos hables de esto. No nos hables más de esto. Dieron gloria a Dios por la palabra que habían oído. Amados hermanos, el evangelio siempre tiene un doble efecto a quien lo escucha. Para algunos, el evangelio, escuchar del evangelio, escuchar de la gracia de Dios, escuchar de la obra salvífica de Cristo, es un grato aroma. Es un olor fragante escuchar del evangelio, porque se escucha de la fragancia de la vida. Pero para otros, el evangelio mismo es olor de muerte. Eso lo encuentra, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Imagina que dos personas escuchan dos noticias. La primera persona recibe la noticia de que se ganó la lotería. La otra persona escucha que su casa se está quemando. ¿Qué produce la primera noticia? Se ganó la lotería. O sea, todos sus problemas económicos están resueltos. Pero al que se está quemando, al que se le está quemando la casa, ¿qué tiene? Tristeza, angustia. ¿Qué más? Uy, lo perdí todo. Ese es el evangelio en sí mismo. El evangelio lo que hace es generarle a usted una gran angustia por algo que es usted, pero al mismo tiempo le muestra a Cristo Jesús para que confiando en Él esa angustia sea calmada, esa angustia sea quitada. Porque algo que debiera angustiarnos terriblemente es saber que somos pecadores. Y que ese pecado, tarde o temprano, nos llevará a la muerte. Pero que si creemos por medio de la fe a Cristo Jesús, entonces seremos librados. Y antes de ir a nuestro segundo punto, es preguntarle a ustedes, ¿cómo reciben la palabra de Dios? ¿Cómo reciben el evangelio? Amados hermanos y amigos que están en casa, cuando una persona recibe el evangelio con gozo, es una cualidad de que su nombre que viene o está en vida eterna, está en camino de salvación. Cuando una persona se agrada de escuchar la predicación,
de escuchar la enseñanza bíblica, de meditar profundamente en la Biblia, de indagar, preguntar, es un claro indicio de que este hombre o esta mujer está en los caminos de Dios. Los gentiles, oyendo esto, ¿sé qué? Se regocijaban. ¿Qué les produjo ese regocijo? Oyeron la palabra de Dios, oyeron la palabra del Señor. Espero que usted la reciba también con gozo, con alegría, porque las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida. Amén. Vayamos a nuestro segundo punto en la noche de hoy. Los escogidos o los que están ordenados para salvación creen. O sea, no solo escucha, sino que ahora hay un efecto secundario. Creen a las palabras de Dios. ¿Y por qué creen? O sea, ¿por qué tienen fe? Porque han oído y por haber oído, ahora creen. Mire lo que dice el texto. Y creyeron todos los que están ordenados para vida eterna. Y este es un punto crucial. La fe de los gentiles no fue un accidente. Dios soberanamente determinó a estas personas para salvación. Aquí el término ordenado es un término griego que significa tazo. Tazo. ¿Qué significa? Que a esa persona le asigno la salvación. Le asigno la fe. Le asigno la confianza de que algún día crea a la obra del Señor Jesucristo. La implicación es que Dios es el agente, porque solo es quien concede la vida eterna. Amados hermanos, la vida eterna es Cristo mismo. La vida eterna es Cristo. De hecho, Juan 14:6, ¿lo ha meditado? Él es el camino y Él es la vida. Nosotros, o los gentiles que están acá, somos puestos en Él. Por ser puestos en Él es que tenemos vida. ¿Me hago entender? Eso se llama la unión del creyente con Cristo. Por eso, cuando nosotros creemos a Él, es como si nos pegaran a Él. Y con Él morimos. Y con Él resucitamos. Amén. O sea, el creyente es puesto en la vida. Por eso tenemos vida. Entonces, si Dios nos pegó a su Hijo, ¿qué nos puede despegar de su Hijo? Ninguna. El hermano Jairito hablaba de Romanos 8, ¿verdad? De al final, de que nada nos podrá separar. ¿Por qué nadie nos puede separar? Porque estamos unidos a Cristo, pegados a Él. No hay poder humano, no hay nada. El apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada en los cielos o en la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Esta es una doctrina muy poco enseñada en la iglesia. Se llama la unión del creyente con Cristo. Cuando nos bautizamos estamos simulando el acto de la muerte y nos levantamos para vida eterna. Es un acto simbólico. Pero ¿quién nos ha puesto en la vida de su Hijo? ¿Quién ha hecho esa obra? El Padre. El Padre nos puso en su Hijo. Y allá en el libro de Apocalipsis, después lo vamos a mirar, el Hijo nos devuelve ¿a quién? Al Padre. Eso es maravilloso. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. O sea, el Padre nos pone en su Hijo. Pero al final de la historia de la redención, entonces el Hijo nos devuelve al Padre. Es maravilloso. Porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo, a los suyos. Los puso en su Hijo para que su Hijo los redima. En Él está la vida. Amén. Cristo es la misma vida y nosotros somos puestos en su Hijo.
Entonces, cuando decimos que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que están ordenados, es porque ya estaban puestos en su Hijo. Por esa razón ya creyeron. Amén. ¿Cómo lo podemos ilustrar? De la siguiente manera. ¿Todos saben que es un plano arquitectónico? ¿Sí? Pensemos en la construcción de una casa. El arquitecto dibuja los planos y sabe exactamente dónde irá cada pared, cada ventana, cada puerta. Los constructores deciden cómo realizar ese trabajo. El plan del arquitecto es que él guía la construcción. Del mismo modo, Dios, de manera arquitectónica, trazó la salvación de nuestra vida y dijo cómo se iba a llevar a cabo ese plan. Es decir, Él sabe de antemano quiénes responderán al Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar esta expresión? ¿Por qué algunos creen y otros no creen? ¿Dónde está el problema? Claro, el problema no está en nosotros. Yo no sé quién ha creído. Muchos son los llamados. El llamamiento es para todos. Y yo debo predicarle al que se me atraviese. Yo debo predicarle al de la cancha, al que viene bajando, al que va por la avenida. Yo debo predicarle a todos. Ese es mi deber. Pero de Dios es la obra. Solo Dios sabe a quién va a llamar o quién ya ha sido escogido. No es solo porque sean más inteligentes o porque hayan sido más buenos. No. Es porque Dios quizás no los ha escogido. Le voy a mencionar dos casos de los más conocidos. Saúl, por ejemplo. Cuando uno comienza a leer el libro de Samuel, dice, pero Saúl pintaba para ser un rey. Bien, pero luego se da cuenta uno que no estaba en los planes de Dios. O pensemos en Judas. Dios lo llamó, pero no lo escogió. Son dos términos que estaremos hablando: llamar y escoger. De hecho, ¿qué dice el Señor en Juan 17? Y todo esto se dio para que la Escritura se cumpliese, que uno había que entregar. Ahora, ¿qué debe producir esto en nosotros, hermanos? Saber de que ustedes y yo hemos sido llamados al plan de Dios. ¿Qué debe producir en nosotros? Gozo, alegría, ganas de dar la vida por Dios, por el Evangelio. No desperdiciar un minuto de esta vida que no sea servir a Cristo, si tengo esa convicción. Esto debe producir en nosotros, no sé, hermanos, a mí esta mañana ponía a pensar y decía, Señor, esto debe producir en mí más deseo de amarte, de santificar mi vida, de vivir para ti. Porque siendo igual a todos, siendo igual, no siendo mejor que nadie, como dijo Pablo, antes el más grande de los pecadores, fui recibido a misericordia. Siendo el más grande de los pecadores, he sido llamado. ¿Y qué nos debe producir en nosotros esto? Humillación. Nos debe producir en nosotros adoración, alabanza, exaltación. Es lo que nos dice el Salmo 8, ¿recuerdan? Cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, ¿qué digo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Para que Dios se haya acordado de nosotros y para que el Hijo del Hombre le visite. ¿Quiénes somos? Criaturas. Y a veces somos tan igualados, hermanos. Somos tan atrevidos. Somos muy osados a veces. Veamos nuestro tercer y último punto en esta noche. Los escogidos de Dios tienen certeza de salvación. Los escogidos de Dios tienen certeza. O sea, no titubean en su fe. ¿Qué dice acá el texto? Ordenados para vida eterna. Este versículo nos da
gran seguridad. ¿Y por qué? Porque la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. La salvación le pertenece al Señor. Por eso la salvación no se puede perder. Hay un chico que me escribía la semana pasada y tenía una crisis de fe. Y él me decía, yo no quiero perder, yo no me quiero perder, yo no me quiero perder. Y me lo dijo muy repetidas veces. Y yo le decía, tampoco tú lo puedes ganar. ¿O qué acto de nosotros puede ganar la salvación del Señor? Así como no hay nada en mí que pueda ganar, tampoco habrá nada en mí que me lleve a perder. No hay nada. El texto de Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido. Esto se manifiesta para mostrar que no todos son de nosotros. Los ordenados para salvación tienen certeza. Hay una cita, y mi hermano Jairo leía Filipenses, ¿no? La iglesia de Filipos es la iglesia de los amores de Pablo. Su iglesia amada. Y en el capítulo 1, versículo 6, es de los textos que me habla tan profundamente de la gracia de Dios, porque me dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, es perfecto para terminarla. Hagamos una antítesis de eso, o una idea contraria a eso. Entonces, el que comenzó la buena obra en vosotros es perfecto para comenzarla. Usted mire a ver cómo la termina. Piense por algún momento si la salvación estuviera en sus manos, sabiendo lo que somos, o cuando nos exponemos a la palabra del Señor. El Señor no dijo, yo comienzo la obra y Oscar, mire a ver usted cómo llega. Esa es la quinta doctrina, se llama la perseverancia de los santos. ¿Por qué podemos tener certeza de salvación? Porque es Dios quien nos ha llevado y nos llevará hasta el fin. Hermanos, y eso produce gran gozo y gran alegría. Judas 21 dice que el Señor se alegra de llevarnos, que el Señor se goza en llevarnos, así como un padre lleva a su hijo de la mano. Miren, amados hermanos, cuando hablamos de certeza de vida eterna, estamos diciendo que no habrá nada ni nadie que frustre ese plan. Si Dios te llamó para salvación, salvo eres. Si Dios te llamó para salvación, significa que Cristo pagó la deuda de pecado. Si Dios te llamó para salvación, puedes estar seguro que eres uno de los que han sido ordenados para vida eterna. Y si por alguna razón tú te equivocas o fallas, abogado tendrás siempre para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. ¿O quién me garantiza que mañana usted no tenga un mal pensamiento? ¿Quién me garantiza que usted mañana no la vaya a embarrar gravemente? Hermanos, todavía estamos en esta tierra. Mañana podemos pecar. ¿Queremos pecar? No estoy diciendo eso. Pero probablemente mañana se nos va a salir la piedra en algún momentico. Se nos van a salir chispas. Quizás se nos salga un vocablo que no es propiamente un cántico e himno espiritual. ¿Y qué vas a hacer? Abogado tenemos para con el Padre el justo. La idea es ir creciendo. Esto es la base para nuestra confianza y nuestra paz. El apóstol Pablo lo escribe en uno de los versículos más maravillosos del Nuevo Testamento. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, tenemos sosiego, tenemos tranquilidad
en medio de un mundo incierto. No ha sido tu propia decisión lo que te salva, sino el amor, la misericordia de quien te ordenó para salvación. Otra vez, Cristo es el amor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Padre? Ponerte en ese amor. En Él está la misericordia. ¿Qué es lo que hace Dios? Ponerte en Él. Eso es lo que hace el Evangelio. En otras palabras, esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ponernos en Cristo Jesús. Esa es la obra sobrenatural de Dios. Pensemos en lo siguiente. Imaginemos que tenemos una invitación a un banquete real. La invitación no es un simple folleto publicitario. Es una invitación con tu nombre a ella, sellada por el rey. Entonces dice así: Edgar, llega la tarjeta. Edgar Mera está invitado a la fiesta con el Señor Jesucristo. ¿Por qué va a pasar eso? Porque el rey ya hizo una elección atrás y por eso le puso nombre. Y por eso él está invitado a las bodas del Cordero. Es lo que ha hecho Dios con nosotros. Es lo que ha hecho Dios con todos los salvos. ¿Estás luchando con alguna duda sobre tu salvación? ¿Ustedes han tenido esas dudas? Yo las he tenido. ¿Seré salvo, Señor? Bueno, Hechos 13:48 nos dice que los que han creído es porque Dios los ha llamado. Y la fe nuestra no ha sido una casualidad, es obra del Creador. ¿A qué les invito en esta noche a todos mis hermanos? A vivir en esa seguridad, a confiar en que Dios ha hecho una gran obra y que Cristo pagó por nosotros. La fe no es una casualidad, nos lleva a vivir con la seguridad y nos lleva a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces ver el Evangelio en esta noche? ¿Cómo podemos ver a Cristo Jesús y su grandeza? Número 1, cuando ellos predican en esta región en la cual se encuentra, el apóstol Pablo, ya predicando, ya arrojado a la predicación, les dice: miren, Cristo pagó por sus pecados, Cristo pagó por ustedes. Ese es el Evangelio, que Dios le levantó de los muertos, que Él resucitó al tercer día y que un día vendrá. Y cuando creemos a ello, entonces es porque estamos ordenados para salvación. Y eso nos muestra que la obra de Cristo fue una obra grande, hermanos. Porque no somos los únicos, hay otros en otras partes del mundo, en otra región de la tierra, en otro lugar, que también han sido llamados y han sido escogidos para vida eterna. Miremos Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la promesa a Abraham? Que en la simiente de Abraham habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye al barrio Monteblanco, al barrio Santa Librada. De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo. Esta mañana escuchaba en radio acerca de cómo se está traduciendo el Nuevo Testamento a las etnias indígenas para que crean a las maravillas de Dios en su propia lengua. O sea, hay indígenas, personas étnicas que también creen al Evangelio. De toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Un día estarán delante del Cordero, delante de Dios. ¿Y por qué estarán delante de Dios en aquel día? Porque fueron ordenados para vida eterna. Amén.
Esa es la grata noticia, es la maravillosa noticia, la extraordinaria noticia del Evangelio. Así que pongámonos en pie y démosle gracias al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche de tu Hijo Jesucristo. Doy gracias a ti, Señor,